Buenas noches. Les habla Patty Hind a nombre de Barley College en Oxford. Les doy la bienvenida a una nueva sesión de webinario internacional de literatura y cultura hispana. Hoy nos corresponde trabajar en el webinario La carpintería de la escritura. Taller de escritura a propósito de la obra El Coronel. Esta sesión es muy especial porque hoy contamos con la presencia de profesores de secundaria de colegios oficiales en Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, España, Bolivia, México y Cuba. A todos ellos les queremos dar una muy calurosa bienvenida. El taller de hoy está a cargo de un reconocido académico. Se trata del doctor Santiago Sevilla Vallejo, quien es el director de la revista Cálamo, FASPE y del Congreso Internacional Las Desconocidas. Estos son estudios sobre la construcción de la identidad femenina en la literatura. Forma parte del grupo de investigación Escritoras y Personajes Femeninos en la Literatura de la Universidad de Salamanca. El doctor Sevilla es miembro del grupo Innovación, Identidad y Literatura en Español. Es colaborador del grupo de investigación Lengua, Emoción e Identidad, del grupo de innovación en enseñanza de lengua española a niños y del Centro Investigación en Ciencias Humanas y de la Educación. Es finalista del tercer premio Educa Banca, que distingue al mejor docente en España. Su línea de investigación se centra en el estudio de la narrativa, la relación entre la construcción de la identidad y la elaboración del discurso. Doctor Sevilla, es un verdadero honor, es un grandísimo placer tenerlo a usted y, como no, a todos nuestros invitados que nos acompañan de distintos países en el mundo hispanohablante. Doctor, tiene usted la palabra. Doctor, tiene que darle unmute. El micrófono todavía tiene la flechita, doctor. Hay que quitarle la flechita. Hay que darle clic sobre la flechita. Doctor, tiene que darle clic en el micrófono para poder abrirlo, por favor. No. No lo podemos escuchar. Ahora ya. Ahora, sí. Ya. Bien, el placer es mío. Bueno, muchas gracias y bueno, espero satisfacer un público, ¿no?, tan elevado. Y bueno, pues un saludo especial particularmente, ¿no?, en este caso que hay una comunidad grande peruana con pues, los vínculos académicos y también personales que me unen y bueno, y a todos los miembros hispanos, ¿no?, que estamos aquí. Me gustaría hoy trabajar esta novela, pero de una manera que espero un poco diferente, en el sentido de que si yo quisiera explicarles García Márquez, creo que estaría haciendo un flaco favor a los propósitos que él tenía como escritor. Creo que era un autor eminentemente práctico que planteó su experiencia, entonces hacerse sudas sesiones sobre él no tiene mucho sentido. En cambio, de él una cosa que podemos aprender es la capacidad de la escritura, ¿no? Él dio bastantes pautas sobre cómo escribía él, hizo talleres. Entonces vamos a intentar, les voy a proponer y les animo a que participen, a seguir un poquito, un trocito muy corto, ¿no?, el arranque nada más de esta novela, y a partir de ahí ver cuáles son las claves con las que escribe y que eso nos dé pauta a nosotros para escribir. Esto es especialmente relevante si queremos entender literatura, pues entenderla con qué propósitos se emplean las palabras, y en el caso de los que somos docentes, nos viene muy bien para precisamente ayudar al alumno a ver que esto que llaman la lengua, que a veces parece una cosa muerta,
tiene una finalidad. Vamos a ver que un texto literario bien elaborado no es azaroso, tiene una construcción, y en el caso de García Márquez es evidente, ¿no? Por eso esta ponencia, este taller, lo estamos llamando la carpintería, siguiendo la metáfora que el mismo autor empleaba, ¿no? Entonces, vamos a tratar 3 puntos. Vamos a hablar de una introducción a la carpintería de la escritura, vamos a hablar de la estructura que tiene este texto y vamos a ver qué procedimientos seguía. El mismo García Márquez nos planteó, hay entrevistas, pueden verlas en YouTube, en el que habla de su experiencia, en el que él señalaba que la escritura tiene que ver algo así como con adormecer al lector en el sentido de imbuirle, transmitirle un sueño, ¿no? Y él hablaba, y a mí me parece muy significativo, de que cuando se escribe, lo que se hace es que se ponen clavos y tornillos y tuercas, ¿no? Se arma, ¿no? Esta metáfora no es mía, la empleaba él, ¿no? Hay que utilizar la palabra justa para generar un efecto, es lo que quiere decir, ¿no? Es decir, en el fondo no es nada que no conozcamos, ¿no? Es decir, es un uso retórico, pero tiene ese valor, digamos, práctico que les decía al comienzo, que hace que García Márquez fuera un escritor tan atractivo y tan interesante para conocer en la práctica, más que para estudiar de una manera general, teórica. Entonces vamos a intentar ver cómo y con qué técnicas escribía García Márquez, ¿no? Entonces les voy a dar algunas indicaciones y me gustaría desde ahora, como no les veo, tienen esa ventaja de que pueden hacer otras cosas, pueden hacer multitarea, ¿no? Me gustaría que según lo escuchen vayan pensando si podemos hacer al final de esta sesión un pequeño taller. Es decir, les voy a mostrar, vamos a analizar juntos primero el relato que ya han leído, bueno, esa primera página, y a partir de ahí les voy a pedir que hagan un procedimiento parecido. Entonces, si pueden hacer esa multitarea de ir viendo el texto y pensarse cómo generarían ustedes una escena interesante. Una de las cosas en las que destaca García Márquez en esta novela, en 100 años de soledad y en otras muchas, es el carácter atractivo con el que plantea sus arranques, ¿no? Es decir, capta al lector de una manera que nosotros queremos seguir leyendo, ¿no? A partir de un primer momento. Perdón. Bien. Vale, vamos con ello. ¿Qué podríamos resaltar? Me gustaría, si quieren participar, me gustaría que hubiera un intercambio, porque yo no soy tampoco una autoridad en García Márquez, ni debiera serlo en ninguna cosa, es decir, no funciona así la docencia. Si quieren participar y decir qué es lo que creen que es esencial en este autor, o qué palabras les vienen a la cabeza, o algún término, ¿no? ¿Hay algo que asocien a García Márquez, si lo han leído, que les venga a la cabeza rápidamente, sin pensar mucho, si quieren intervenir? Realismo mágico. Realismo mágico, fenomenal. Más cosas. O sea, vamos a hacer, si quieren, hacer un poco de brainstorming para pensar qué es lo que le distingue, ¿no? ¿Qué es lo que le hace específico? O sea, cuando uno piensa, ¿en qué personajes piensa? ¿En qué objetos? ¿En qué momentos del año? ¿Hay alguna época que sea especialmente importante? O sea, hay cosas materiales que uno recuerda, que uno visualiza cuando piensa en García Márquez. El uso, por ejemplo, de los parecidos en la denominación de los personajes en sus distintas obras literarias, ¿no? Por ejemplo, de 100 años de soledad a Crónica de una muerte anunciada, El Iguarán, etc. Eso es, fenomenal. Tenemos un universo, ¿no?, que va generando. Más cosas. Para mí también quizás el costumbrismo. Siempre sus escenarios son costumbres de la sociedad. No exagera, cuenta historias que todos conocemos. Fenomenal. Vale, efectivamente, tenemos también con él una serie de elementos que va mostrando sobre la realidad cotidiana. En el trocito que han leído habrán visto, ¿no? Bueno, pues el café, el gallo, las peleas de estos. Bien, no sé si quieren aportar algo más. Como no les veo, ni veo si levantan manos, participen cuando quieran, sin ningún problema.
Bueno, buenos días, ante todo. Buenos días. Buenas tardes. Buenos días. Por acá. Particularmente mi relación con García Márquez a través de su lectura es aquella que me parece a mí que atrapa al lector, es su capacidad narrativa, ¿no? Él no emplea mucho los diálogos, a diferencia de por ejemplo, Vargas Llosa, que emplea bastante los diálogos. Él es un narrador nato, ¿no? Y él rápidamente nos inserta en una serie de acontecimientos, va narrando, narra y no para de narrar. No sé, eso creo que atrapa, al menos a mí me atrapa y no deja que pare la lectura, ¿no? O sea, continúa, o sea, bastante cantidad. Y lo que es importante de repente en el uso del lenguaje son los verbos, ¿no? Los verbos de acción. Por eso mismo es que él está constantemente narrando, y eso creo que de alguna manera hace que el lector no deje, ¿no? Y siga adelante. Fenomenal. Bien, pues me lo hacen muy fácil, porque básicamente han explicado ya lo que queríamos ver. Y es que vamos a ver cómo construye con cosas muy pequeñas. Pueden ser verbos. Si se acuerdan en lo que han leído, el hecho de que, por ejemplo, el coronel rasque, ¿no? El verbo rascar para indicar lo poquito que queda de ese café es algo muy significativo y que transmite cosas. Vamos a verlo. Bien, tenemos eso, a un coronel que está preparando un café con una mujer asmática, y esto ocurre en octubre. Voy a centrarme en las palabras que tienen en negrita. El porque, bueno, podríamos trabajar muchas cosas. Es la riqueza que tiene. No estamos viendo la presentación de PowerPoint. ¿No? No. Ah, pues yo sí la tengo puesta. A ver. Vamos a ver. Sí se logra ver. ¿Sí? ¿Sí se ve? A ver, vuelvo a ella y me indican si se ve. ¿Se ve? Yo no la veo. No la veo yo. Yo tampoco. ¿No? Yo sí la veo. Bueno, sí, está. Yo sí la Sí, veo. en el caso mío la veo a un costadito. Pequeño. Sí, hay que darle clic para que sea grande nada más. Ya la veo. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bien, el coronel, el café y octubre van a ser 3 puntos en el que nos vamos a centrar, de muchos posibles. Esto que explicaba, ¿no? En torno al costumbrismo, al realismo. Aquí, en este contexto, a lo mejor en la novela que hoy nos toca no sería tanto, ¿verdad?, de realismo mágico, pero sí tenemos ese costumbrismo y sí tenemos también esto que decía el último profesor que intervenía acerca de esa capacidad como de presentarte en escena, ¿vale? Por eso vamos a escribir, si quieren, una escena cada uno buscando claves. Bien, entonces busca esto, ¿no? Se trata de que siga estas ficciones sin un parpadeo, y esto que parece muy natural tiene una carpintería, tiene una elaboración muy concreta para que no se produzcan saltos, ¿no? Es decir, si ustedes piden a sus alumnos en secundaria que escriban, normalmente, salvo que tengan un García Márquez entre las aulas, normalmente lo que van a hacer es un guión plano de acciones que siguen una a otra, ¿no? Pero se notan los saltos, ¿no? El narrador, que sabe su oficio, busca la manera para generar un efecto de continuidad, ¿no? Que tiene que ver con informaciones reiteradas. Es decir, hay un concepto que es la isotopía, que es eso, es la repetición de ciertos elementos que adquieren un simbolismo que es esencial en García Márquez, y es lo que queremos comprobar en esta sesión. Entonces, les tengan a mano el texto, porque me gustaría que ustedes participaran, ¿no? Voy a ir haciendo preguntas con la finalidad de que no sea monologado, ¿no? Elementos sencillos. Podríamos hablar de una estructura del relato en un sentido clásico, ¿no? Que esta es la que, bueno, pues todos los alumnos manejan, pero muchas veces incluso puede ser pobre. Aquí nos va a servir simplemente para situarnos, ¿no? Vamos a ver que una escena puede tener esa estructura mayor que tiene, pues, la novela, ¿no? O el cuento. Tenemos como planteamiento, pues, al coronel preparando el café. El nudo, podríamos decir, es la mujer que se toma el café y, bueno, y además vemos que está enferma, y el desenlace que regresa con la taza. Es decir, pasa muy poquito realmente, ¿no? En esta escena.
Y lo importante está en los detalles, en lo que genera. Nosotros podemos estructurar, ¿no?, a nivel cronotópico, ¿no?, es decir, a nivel de tiempo y espacio en distintas partes, ¿no?, una ficción. Podemos hablar de episodios que se componen de escenas de secuencias, secuencias de acciones. Aquí nos vamos a centrar eso en una escena, bueno, que tiene en dos, ¿no? Es decir, tenemos dos elementos que vamos a ver como dos espacio-tiempos que se dan, ¿no? Es decir, pues el coronel primero en la cocina haciendo el café y después en la alcoba con la mujer, que hay como distintos ambientes que se generan. Bien, vamos a ver la primera secuencia. En la primera tenemos eso. ¿No? Esto podría ser una descripción de tipo estructural. Dice, bueno, escenario, tiempo, personajes, duración, que podemos pedirle a un alumno para que extraiga, ¿no? Aunque no es esto lo que les voy a pedir. A continuación les diré lo que me gustaría que hicieran, que ya han empezado. El compañero que hablaba de los verbos me dio mucho pie. Buscar palabras concretas, ¿no? Pero vamos a ir situando la escena para conocer mejor el texto. Entonces tenemos esto, ¿no?, de esa cocina, la mañana, el mes de octubre. Les decía, claro, un elemento que es muy recurrente en García Márquez, en 100 años de soledad también está, ¿verdad? Ese octubre que va asociado al malestar, al decaimiento, ¿sí? Bien, o sea que es relevante ese mes. El coronel, una duración, no sabemos, realmente no importa mucho, y que está preparando este café en estos dos primeros párrafos. Bien, después tenemos una segunda secuencia en la que tenemos al coronel en el dormitorio, en el que aparece la lluvia, y hay que ver, ¿no?, es decir, la importancia que puede tener esa lluvia y su relación con octubre, ¿no? Es decir, nosotros como profesores de literatura lo que vamos buscando es qué simbolismo tienen las palabras. Es decir, en el mundo real, pues la lluvia, bueno, pues es humedad. Pero en el contexto de García Márquez y con la manera que lo emplea, adquiere un simbolismo. Es decir, ese decaimiento de octubre, esa lluvia, van asociados. Bueno, el coronel y la esposa, el coronel sirve el café. Bien, vale. Bien, entonces, vamos a ver lo primero en este sentido, ¿no? Ahora que ya hemos visto las escenas, vamos a ver cómo se organiza este relato, ¿no? Entonces, podemos pensar, como hace Ángel Zapata en los apuntes que se citan en esta comunicación, que lo que plantea este relato es algo discontinuo. Y ahí es donde está el truco, donde está el empalme que hace que no nos demos cuenta de que está cambiando de temas, pero no lo vemos. Bien, si se fijan, tienen en azul todas las referencias que hace, bueno, hace referencias al pasado, ¿no? Él habría preferido envolverse en la manta, recordó el entierro, se acordó del gallo, dio cuerda. Claro, aquí, si nos damos cuenta, en principio el tema de la escena es el café, pero de pronto se inserta el gallo. Porque no lo estamos leyendo, pero lo que vendría a continuación sería ya el gallo, que va a ser el tema principal, ¿sí? Es decir, nos va a introducir primero esa miseria a través del café o esa situación difícil que tienen, en un momento dado va a mencionar al gallo, que va a dar pie a lo que sería la siguiente escena, que nosotros no leemos, pero vemos cómo está preparando el terreno para que cuando hable del gallo a continuación no parezca un cambio de tema, ¿sí? O sea, este es un orden que no, de alguna manera lógico no es, que de repente aparezca el gallo, porque si todo tiene que ver con el café, ¿por qué de repente se acuerda del gallo? Claro, el narrador lo emplea de ese modo. Si nosotros lo viéramos de un modo racional, es decir, de un modo lógico, la manera lineal con la que lo contaríamos, aunque haga referencia al pasado, el gallo iría al final. Lo que pasa es que notaríamos ahí el brinco, ¿no? Notaríamos el salto, ¿no? El coronel dio cuerda y entonces se acordó del gallo. De este modo aunque resultaría más lógico desde el punto de vista de los hechos, probablemente, desde el punto de vista de la narración sería fallido, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros, cuando escribimos, lo que nos planteamos es una serie de temáticas y hay que ver cómo las conectamos. Claro, aquí están perfectamente hechas, porque vamos a ver, ¿verdad?, que si lo piensan, octubre tiene que ver con eso, con la muerte, con la enfermedad del coronel, y el gallo también va a estar muy asociado también, ¿no? Es un gallo de pelea, es un gallo que vive o mata, ¿no? Es decir, en esa isotopía que se está construyendo en el relato,
va muy vinculado. Y eso es lo que permite que funcione y que no es simplemente que lo coloca donde le parece, sino que hay todo un proceso. Bien. Entonces, lo que hace en este sentido es establecer puentes entre las distintas secuencias, ¿no? Genera un efecto ligado, o esta palabra que utiliza Zapata, que me parece muy bonita, deslizante, ¿no? Es decir, de que no haya rozadura, ¿no?, entre los elementos. De manera que tenemos esto, ¿no? Tenemos un anuncio del gallo y un recordatorio. Es decir, el relato termina, esta escena, con esas dos secuencias, termina con el recordatorio de donde ha empezado, y eso hace que esto tenga unidad, y entre medias nos anuncia, nos introduce lo que va a ser, ¿no? Se daría así también, en este sentido, una continuidad que también se da entre lo abstracto y lo concreto. Si se fijan, el texto incorpora tanto cosas que hacen los personajes, lo que comentaban al comienzo, ¿no?, de que nos introducen la narración, en los verbos, ¿sí? Es decir, nos introducen bastantes cosas de el calor que hace, los olores, los colores, ¿no? Cosas que podemos tocar. Y luego otras que dan profundidad psicológica al relato, que son más de tipo abstracto, ¿no? No lo dice explícitamente en este fragmento, pero podemos ver el carácter de sufridores que tienen estos personajes, lo que desearían. El gallo, pues es un anticipo, ¿no?, de esas esperanzas que tienen de salir donde están. Ahora les querría preguntar, ahora que hemos visto, ¿verdad? Hemos visto cómo está, qué argumento tenemos, qué estructura sigue desde un modo clásico, qué estructura cronotópica, e incluso cómo maneja lo abstracto y lo concreto. Quería preguntarles ahora, de nuevo, ¿no?, vuelvo sobre la pregunta, ¿qué palabras les han llamado la atención? ¿Qué palabras creen que son clave, que serían como palabras que sus alumnos tendrían que fijarse y prestar atención? ¿En los verbos? ¿Cómo cuáles? Verbos concretos. ¿Qué importancia pueden tener? Claro, como por ejemplo, destapó, comprobó, retiró, raspó, ¿no? Los tiempos en pasado. Claro. ¿No? Ya, ¿no? El relato ya realizado, ¿no? Entonces, predomina bastante este tipo de verbos en pasado. Perfecto. Claro, todos esos verbos van asociados, ¿verdad?, a una carga semántica de la búsqueda, ¿verdad? Nos hablan de que el personaje está tratando, ¿no?, de, bueno, pues encontrar la última migaja, los últimos granos. Fenomenal. ¿Alguien más, si quieren? Otros tipos de palabras, a lo mejor sustantivos, adjetivos. Venga. Creo que también hay la presencia, no creo, hay la presencia de sustantivos importantes. Por ejemplo, empezamos con café, el mismo mes de octubre, sustantivo, y obviamente también gallo, ¿no?, que es básicamente lo fundamental en esta novela, ¿no? Perfecto, fenomenal. Y iríamos buscando, bueno, pues estos simbolismos que íbamos mencionando. ¿Alguien más quiere mencionar alguna otra cosa? ¿Algún otro Sí, término? doctor. Muy buenas noches para ustedes y buenas tardes aquí en Perú, digamos. Sí, quería participar un poquito respecto a lo que usted estaba mencionando. Y bueno, en la primera hoja, por ejemplo, de la obra, me doy cuenta algo que había mencionado ya el profesor Jaime Aquino, ¿no? Que, por ejemplo, inicia, digamos, por ejemplo, un pequeño párrafo con el verbo. Por ejemplo, aquí tengo a la mano y está, por ejemplo, empieza el texto, ¿no? El coronel destapó el tarro del café, etcétera, pero luego hay puntos y aparte, y nuevamente por ahí dice, nació, siguió, debe, tengo, es, llovía, hace una semana. Entonces, vemos cómo, digamos, a diferencia de otros autores que por ahí quizás empiezan con un sintagma nominal, tal vez, digamos, al inicio de un párrafo, él inicia con un sintagma verbal, ¿no? Con el verbo, digamos, da pie a una escritura, digamos, a una acción, a un hecho que va a pasar y que quizá por ahí es algo
que tal vez diferencia a los demás autores, ¿no? No me había percatado de este detalle, pero sí, ¿no? Hay bastante carga de los verbos de repente al inicio de cada párrafo, tal vez, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente, tenemos un texto que nos hace visualizar, como diríamos, bueno, yo estoy condicionando un poco su lectura en este sentido, cada uno debe tener la suya, pero nos hace visualizar ese sentido a lo mejor opresor, ¿no?, que tiene el mes de octubre, de las circunstancias en las que ellos viven. O sea, les vemos en acción, no hace falta que nadie nos explique que tienen o no tienen dinero, lo vemos, ¿sí? Entonces, ahora quería mostrarles, y ya termino con esta cuestión analítica y nos ponemos a ver el último apartado, ¿no?, relativo a lo que es el taller propiamente dicho. Quería ver con ustedes algunas palabras que yo subrayé, que pueden ser estas o pueden ser otras las que ustedes hayan marcado. Miren, si se fijan, bueno, ya las han mencionado muchas de ellas, ¿no? Podemos ir viendo eso, ¿no? Podríamos ir haciendo campos, ¿verdad? Campos semánticos en torno a lo que tenga que ver. Coronel, a mí me importa mucho porque, claro, da indicio de alguien que en teoría es poderoso. Y el contraste a continuación que va, que es lo que han comentado muy bien, de todas esas acciones de humildad, ¿no? No solo el coronel hace su propio café, ¿no?, que diríamos, bueno, pues a lo mejor un coronel tendría un sirviente, ¿no? Bueno, en este caso no, sino que nos indican toda esta cuestión de lo desnudo, ¿no?, que tiene el sitio donde ellos, bueno, pues viven, de las condiciones en las que están. Ven también, tal vez, no lo vamos a comentar, ¿no?, la esposa, la hamaca, sus huesos, ¿no?, la enfermedad que tiene ella. Ahí no vamos a entrar. Y tenemos también efectivamente octubre, enterrado, la lluvia, bueno, los huesos también nos valdrían, todo elementos que se remiten, ¿no?, a lo enfermizo, ¿no? Incluso algún detalle pequeñito, no hemos mencionado adjetivos, ¿no?, pero, por ejemplo, los bronces rotos, bueno, pues tiene un valor, ¿no? Es decir, el hecho de que el recordatorio sea a través de algo roto nos da una simbología, ¿no?, posiblemente, ¿no?, yo interpreto, luego pueden disentir, en torno a algo que tiene que ver con algo que está mal, que está echado a perder, ¿no? No es el bronce glorioso, no es el bronce de la iglesia, ¿no?, es el bronce roto. Bien, y lo que querría mostrarles es cómo todas estas cosas, bueno, y los cartílagos blancos, ¿no?, teníamos ahí también ese adjetivo. Querría mostrarles solo ya también cómo esto establece una red, ¿vale? Yo voy a conectar a continuación, por un lado, coronel como elemento de poder, elementos en torno al café y demás que tienen que ver con la humildad y otros elementos que tienen que ver con la muerte, ¿no? Es muy sencillo. Si lo ven, tenemos un primer párrafo, efectivamente, que incide en la insistencia que tiene el personaje, bueno, pues por hacerse con un poquito de café, ¿sí? Y a partir de ahí nos está explicando mucho de este personaje, de ese carácter, bueno, que tiene noble, ¿no? Es decir, además cede el café con una mentira piadosa. En el segundo párrafo, efectivamente, seguimos en la misma secuencia, pero ya vamos viendo lo que tiene que ver con la muerte, ¿no? Mira, no lo hemos comentado antes, hongos y lirios venenosos que están en sus tripas, octubre, ¿sí? Que, como ven, no es que sea estanco, si se fijan, todo va conectado, es decir, coronel va a aparecer a lo largo de todo el texto, pero también esto que tienen en triángulos, que son las partes que tienen que ver con la muerte, conectan hasta el final, ¿no? Muerto, octubre, aciago mes en los intestinos. Bien, entonces esto nos daría una serie de conexiones que nos permite entender este texto de una determinada manera, ¿no? Es decir, vemos esa carpintería, es a lo que quiero llegar. Entonces, cuando nosotros escribamos o cuando le pidamos al alumno que lo haga, lo que tendríamos es que ayudarle a que no solo haga planteamiento, nudo y desenlace, porque es muy, bueno, en un comienzo está muy bien, pero narrativamente es muy pobre, es muy estanco, sino que trabaja en ciertos términos y ciertas reiteraciones que, como ven, lo que hacen es una malla. Es decir, esto está hecho de manera que estos términos quedan asociados. Es decir, el poder, el café y la muerte quedan asociados. El poder, bueno, el café no. Lo que sería, es decir, el decaimiento de la vida económica de ellos y también el decaimiento de la vida orgánica están asociados, ¿sí? Bien, voy avanzando. Entonces,
lo que nos quedaría por ver son cuáles son estos procedimientos. No sé si nos dará tiempo a hacer el taller o simplemente lo planteamos. Podríamos plantearle a los alumnos algunas preguntas de tipo cronotópico, es decir, de espacio y tiempo, ¿no? Nuestro taller podría hacerse, y pueden irlo pensando, con dónde ocurre su escena, en qué época del año, en qué momento, qué personajes están, cuánto dura, qué es lo que ocurre, qué acciones lo componen y qué objetos intervienen, ¿no? Serían cosas para construir ese escenario, cronotopo, atmósfera, ¿no? Pero un nivel superior sería, ¿no? Aquí lo tendríamos, ¿no? Toda una serie de elementos que ya hemos mencionado, el café, tal, las tierras, el tarro, la olla, bien. Pero un nivel superior sería, una vez ya sé esas cosas, si yo quiero generar una escena propiamente dicha, si quiero generar algo que sea visualmente reconocible, como una película, en algún sentido, ¿no? Es decir, que tenga ese carácter impactante, ¿no? a lo que ocurre, ese carácter inmersor que mencionaban ustedes al comienzo, tenemos que buscar eso, cosas concretas que generen esas isotopías, es decir, a lo mejor formar unos campos y ver cómo los voy a relacionar. Es decir, quiero avanzarlo un poquito, ¿no? Bueno, estos son comentarios pero que me interesan menos. Esto, para que la escena sea visible, es decir, ¿qué voy a decir? Supongamos eso, que voy a escribir un cuento de una página o de 3 o de las que sean. ¿Qué voy a utilizar en cada párrafo, en cada página? ¿Qué palabras se van a repetir? ¿Voy a volver? ¿No? Es decir, para generar, en este caso estamos trabajando muy a nivel micro, una escena, podría ser un cuento, pero se podría empezar por aquí, ¿no? Entonces, no sé si tendríamos el tiempo, si quieren, todavía nos restan 10 minutos. Podemos extendernos 15 minutos más si lo desean. Perfecto. Entonces, no sé si querrían o podrían dar de una manera muy sintética, tal vez plantear, si quieren, una escena cualquiera. No tiene por qué ser una gran pieza de la literatura, ni mucho menos. La literatura, García Márquez no lo escribió de una sentada. Pero si quisieran escribir en 5 minutos y luego compartir eso, algunas palabras simplemente, es decir, plantearme un personaje que está en un determinado sitio, unos objetos y algunas palabras que van a aparecer en cada párrafo, simplemente con eso para plantearnos también cómo podríamos ser nosotros, seguir una escritura al estilo de García Márquez, ¿no? En el sentido de aprender esta técnica que él emplea y poderla enseñar mejor. Es decir, en este sentido, yo sigo hablando, pero ustedes pueden ir escribiendo, como les digo, en tarea multitask, ¿no? En este sentido, cómo realmente la literatura sirve, es decir, como decían ustedes, como un verbo, un sustantivo, un adjetivo, puesto en un determinado momento es relevante, ¿sí? Entonces, no sé si les doy, si les parece bien, unos minutos, o si quieren plantear preguntas, pues esperamos a que, bueno, pues si alguien quiere animarse o no, o sea, con toda tranquilidad. Es decir, si quieren participar, extraordinario, si no quieren participar, también fenomenal, para simplemente eso, decir, bueno, vale, pues una atmósfera con unos personajes, un espacio, un tiempo determinado, y qué campos querría yo generar, ¿no? Bien, tienen ahora la palabra si quieren preguntar o si quieren intervenir con alguna idea de cómo harían esto también. Creo que podríamos intervenir con alguna idea de cómo lo haríamos y de acuerdo a eso ya vendrían preguntas, ¿no? De acuerdo. Pues quien quiera participar está invitadísimo. Voy a dejar de compartir para poderles ver. A ver. Ya está. Creo que ya está quitada. Y así, si quieren, puedo saber quién habla. A ver, un favor. Entendí que vamos a escribir un fragmento imaginativo
Claro, tenemos 10 minutines, que no son muchos. Lo que podemos plantearnos en este tiempo sería un guión de cómo lo haría yo. Es decir, vale, voy a generar una escena, a lo mejor en el sentido de realismo mágico, digamos, una escena al estilo García Márquez, digamos, supongamos, por ejemplo, me puedo imaginar que realmente, en realidad, una alternativa, ¿no? El coronel, en lugar de vivir en un contexto tan desfavorecido, pues es un victorioso coronel. ¿Cómo lo contaría, no? Una manera alternativa, por a lo mejor no meternos en algo muy complejo. Es decir, lo que ustedes quieran. Lo que querríamos es plantear, o querría ver si podemos generar esas isotopías. Es decir, que cuando yo vaya a escribir, si quiero, imaginemos, quiero hacer que el coronel verdaderamente es poderoso, ¿sí? Pues, ¿cómo haría? ¿Qué campos manejaría? ¿Qué palabras pondría al comienzo? ¿Cómo las relacionaría? Que es básicamente lo que va empleando García Márquez en esta y en todas sus novelas, ¿no? Que le da ese sentido como muy sencillo, como muy deslizador, pero que tiene una enorme elaboración, que no es casual. No sé si quieren intervenir, o si no, si quieren preguntar en un sentido genérico sobre García Márquez o hacer otra aportación, también será bienvenida. Se podría escribir y luego compartir, ¿no? Tal vez un Word. Claro, claro. ¿No? Si lo desean, también les puedo dejar mi correo y después podemos seguir en conversación. Lo digo también como vamos, si hay el tiempo, fenomenal de lo que lo escriban, pero posiblemente no de tanto, ¿no? Está fenomenal porque hemos tenido también debate en torno al texto. Y eso Doctor, también podríamos aprovechar para que le formulen preguntas sobre maneras cómo mejorar la escritura en el aula de clase, por ejemplo. Claro, también. Si tienen algún comentario. Sobre lo que hemos visto, ¿no? No sé si este tipo de metodología la usen o no en clase. Bueno, yo no me paro a escribir, quizás para dar un poco de agilidad. Quizás puedo inventar así sobre la marcha, cambiando un poquito la situación, podríamos decir, no sé, en vez de una mañana de abril alegre y soleada, de esas en las que el sol te pica en la piel. El coronel se levantó en su gran habitación con cortinas que adornaban las ventanas. Con el perfume a café que cada mañana le preparaba el servicio, no sé, para cambiar un poquito el escenario. Siempre la importancia de las palabras, respetar, bueno, el perfume a café, que creo que se mantendría. El escenario se puede cambiar, efectivamente, pero digamos, la esencia del coronel podría ser la misma, aun cambiando el escenario. Claro, fenomenal. Muchísimas gracias, Alba. Claro, una opción que podemos emplear en clase es nosotros, si ya hemos determinado eso como unos campos semánticos, unas isotopías que se manejan, ponerlas en otro sentido, ¿no? Entonces tenemos un sentido del decaimiento, pues podemos tener, bueno, pues transformemos todos esos términos a otros que tengan que ver con una vida pues floreciente, una vida exitosa o de buena posición social, ¿no? Como se quiera mencionar, ¿no? Y ver cómo lo relacionamos, ¿no? O sea, habría un primer punto que sería efectivamente cambiar los elementos y luego ver cómo conectan. Entonces, efectivamente, si abril está muy bien, ¿no? Lo que aportabas, porque todos en el imaginario tenemos, ¿verdad?, que la primavera también va asociada, ¿no? Tiene en sí misma, ¿no? Tiene un simbolismo social, antropológico, ¿no? De aquello que renueva la vida, ¿no? Y cómo habría que ver cómo eso luego en el relato los vinculamos, ¿no? Pero sí,
y que en lugar, bueno, pues a lo mejor de que tenga las tripas descompuestas, pues no sé, tenga otros efectos el personaje que le rejuvenezcan, ¿no? Fenomenal. ¿Alguna otra pregunta, aportación? Sí, básicamente, bueno, escribí algo así como, a ver, para ver la importancia de los sustantivos, el verbo, saber en qué medida se está adaptando al estilo de García, ¿no? Había caído cerca al alambrado, un susto repentino lo sacó del letargo de un enero cercano. Hasta ahí nomás, hasta ahí. Creo que hay la importancia justamente en esa parte de seguir una secuencia cronológica y los verbos que nos mencionaba, el hecho del uso de los adjetivos y los sustantivos. ¿Cómo le estoy enfocando? No sé si está bien. Claro, el asunto, en último término, es que nosotros cuando vemos el texto, lo que tenemos, y nosotros y de cara también a los alumnos, ver cuál es la finalidad, ¿no? Entonces, yo doy una interpretación que, como digo, pueden rechazar o pueden matizar. Nos transmite, ¿verdad?, en tantos relatos, realistas mágicos o más cercanos, ¿no?, a lo costumbrista, como las grandes utopías, ¿no?, que viven, pues en este caso el coronel, pero puede ser el general Buendía o cualquiera de ellos, caen en una decadencia, en una pérdida, en algo que no lleva a ninguna parte. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ese es el objetivo, ¿no? Según tu objetivo, pues puede ser otro, ¿no? Es decir, el deslizamiento que decíamos que se produce en el texto depende un poco de lo que quieras generar. Yo en lo que leías, a mí me genera como algo que está más asociado a lo mejor a una intriga, ¿no? Algo que no sabemos que va a ocurrir, a diferencia de en este caso. Es decir, en el coronel no tiene quien le escriba, intriga hay ninguna. Desde el primer momento sabemos lo que va a ocurrir, que era otra cosa que decía García Márquez, ¿no? Hay veces que lo importante no es el desenlace, sino que nos lleva a la curiosidad cómo un coronel ha llegado a una circunstancia en la que no tiene ni café para tomar, ¿no? Así que fenomenal por la aportación. Ya, muchas gracias. Gracias, Verónica. No te había visto antes el nombre. Doctor Santiago. Sí, Darwin. En realidad, esto de la escritura en aula podría quizá tomarse en cuenta una experiencia que tuvimos nosotros en un colegio X, en el cual tomábamos en cuenta primero la elección de las palabras, por decir 10 palabras, y con cada palabra formábamos oraciones. Pueden ser sustantivos, adjetivos, ¿no? Y de estas oraciones cogíamos una de ellas, por decir de las 10 oraciones, una oración, y esta oración encabezaba el párrafo. Y sucesivamente íbamos, en tanto, si cabe el término, acomodando las oraciones, no tanto como estaban escritas originalmente, sino dándole forma al párrafo, ¿no? Es decir, a la narración. Más o menos creo que por ahí me hace recordar, ¿no? Esta forma de escribir. Entonces, por ahí podríamos darle la importancia a las palabras, por ejemplo, a los sustantivos o a los adjetivos, y mostrarle al estudiante quizá un panorama de imaginación para que ellos puedan no volcar, digamos, en ese párrafo, ¿no? Narrativo. Claro, claro, eso es, efectivamente. Hay una cosa que es esencial en la docencia, al menos en el caso de España, muchas veces la lengua y la literatura en secundaria aparecen muy desligadas, de hecho van como en temas distintos, con lo cual el alumno ve que por un lado están como las palabras, que no se sabe para qué, son como artefactos, y luego la literatura, que es aprenderse un poco de qué iba el relato, ¿no? De qué iba el cuento que han leído. Entonces, lo que planteas está muy bien en el sentido de que el alumno vea efectivamente que el lenguaje es algo orgánico y, claro, lo que hay que buscar, y claro, cada uno debe buscar la manera con la que se encuentre más cómodo y cómoda, es cómo a eso le damos un sentido. Es decir, yo me baso mucho también en las lecturas. Puedes partir de un relato y decir, bueno, pues un relato alternativo, ¿no? Como hacía Alba ahora. Que Alba parte, claro, parte ya de un sentido primero
¿no? El texto ya lo hemos interpretado y tiene un sentido y ella lo que hace es voltearlo, con lo cual, de ese modo, ha entendido un mensaje, ha visto cómo está producido y puede a partir de ahí modificarlo, ¿no? Eso es algo bastante potente. U otra opción puede ser partir de la base, como hacéis en vuestras clases, que lo que hacéis es, bueno, pues lo construimos, ¿no? Pero tal vez ahí lo que yo echaría en falta es decir, bueno, no, o a lo mejor, como lo ha explicado tan breve, pues tampoco se puede ver en detalle. Es cuál es la finalidad, qué es lo que se quiere comunicar, ¿no? Entonces, siempre eso, que vean, una cosa esencial que vean es que el texto transmite algo y las palabras se coordinan para ese algo. Es decir, en el fondo es algo muy sencillo y es que cualquier texto tiene una temática y esa temática está, el lenguaje está al servicio de esa temática. Aquí, en el texto que hemos leído hoy, vemos que todo está al servicio eso de ver eso, a un personaje que ha caído en desgracia, ha caído, ¿no? Es decir, ha estado muy alto y se ha ido muy abajo y sus expectativas pues están en algo bastante quimérico, ¿no? Si siguiéramos leyendo el relato veríamos eso, al personaje peleando por algo que es muy incierto, ¿no? ¿no? Todo gira en torno a ello y además en una sociedad que plantea que él además tampoco le gustan las peleas de gallos, ¿no? Es decir, hay algo que nos muestra un personaje que está como descolocado, ¿no? Es decir, todo el lenguaje nos indica eso, es decir, pues no tiene sentido que el coronel sea tan mísero, no tiene sentido que vaya y quiera vender el reloj y luego se arrepienta más adelante, no tienen sentido muchas cosas, nos habla, ¿no? de un personaje que está fuera de lugar, ¿no? No sé si me explico, o sea, fenomenal lo que plantean y si además le enseñamos al alumno que aquello que cuenta es que transmite lo que ellos sienten, piensan, sus inquietudes, entonces tendremos el círculo cerrado, de que vean que la literatura es un elemento esencial, ¿no? No es un mero elemento de entretenimiento. No sé si estamos ya sobre la hora o queda tiempo para una pregunta más. Yo creo que ya tenemos que darle cierre a esta velada tan interesante. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido bastante fructífera todos esos aportes que nos ha hecho en cuanto a la generación de procesos de escritura en el aula. No me queda sino agradecerle a usted, agradecerle a todos los participantes por habernos acompañado esta noche. Pues nada, mi agradecimiento es mayor todavía por haber tenido esta oportunidad. Muchas gracias.